Asterisco asterisco tutulo asterisco asterisco Ande y Kerem, el amor secreto reaviva. Reconciliación superíndice 3N al descubierto en el mundo de las series turcas. Asterisco asterisco guión asterisco asterisco. Hola, hola mis amantes de las telenovelas turcas, sean todos muy bienvenidos a su canal favorito donde desentraumamos los secretos mejor guardados del mundo del drama turco. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. Hoy tenemos un plato fuerte, un bombazo, un chismorreo jugosísimo que seguramente los va a tener pegados a la pantalla. ¿Recuerdan a Hande Erupar-Rafael y Kerem Bürsin? Claro que sí. La pareja que nos robó superíndice 3 el corazo superíndice 3N en Senu con diéresis al cap. Pues bien, los rumores de una posible reconciliación superíndice 3N estu, NMU, S fuertes que nunca, y vamos a analizarlo todo, pero no solo eso, vamos a explorar CU superíndice 3 mola cúmica en la pantalla puede trascender a la vida real, y viceversa, y CU superíndice 3 las series turcas han sido caldo de cultivo para grandes romances, y algunos dramas también copyright N, claro que sí. Antes de empezar, quiero recordarles lo importantísimo que es su apoyo para nosotros. Si les gusta este tipo de contenido, si son tan adictos como yo a las series turcas y quieren estar al tanto de todas las novedades, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Prometo que siempre les traeremos lo mejor del mundo turco. Y ahora vamos a meternos de lleno en este salseo. Bien, empecemos por el principio. Hande Erupar-Rafael y Kerem Bürsin. Su romance en Senu con diéresis al cap fue como un cuento de hadas hecho realidad. La serie, una comedia romántica ligera y encantadora, catapultó superíndice 3 a ambos a la fama internacional. Senu con diéresis al cap cuenta la historia de Eda, una joven florista que sueña más menos a con estudiar en el extranjero, pero pierde su beca. Su camino se cruza con Serkan Bolat, un exitoso y fru arquitecto que le ofrece una solución superíndice 3N, fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de recuperar su beca. Lo que comienza como un acuerdo comercial, obviamente se convierte en algo mucho profundo y significativo. La serie pertenece al GEU Copyright Nero de comedia romántica, con toques de drama, y los actores principales son Hande Erupar-Rafael y Kerem Bürsin. La química entre Hande y Kerem era palpable, electrificante e innegable. No solo eran buenos actores, sino que además, se notaba que se llevaban de maravilla fuera del set. Y eso fue como, en medio de la grabación superíndice 3N, confirmaron su romance. Los fans estuvimos enloquecidos, era como si la historia de amor de Eda y Serkan se hubiera hecho realidad. Viajes juntos, fotos adorables en redes sociales, declaraciones de amor públicas. Era la pareja perfecta. Pero como en muchas historias de amor, no todo fue color de rosa. Después copyright de un tiempo y para sorpresa de todos, anunciaron su separación superíndice 3N. Las razones nunca quedaron del todo claras, pero los rumores apuntaban a diferencias irreconciliables y presiones de la fama. Y ahora, después copyright de un tiempo separados, empiezan a surgirse más menos sales que apuntan a una posible reconciliación superíndice 3N. Coincidencias en lugares públicos, mensajes crípticos en redes sociales, likes sospechosos. Los fans SAQ copyright rimos N analizando cada detalle con lupa, buscando la confirmación superíndice 3N que tanto anhelan. Y es que, seamos sinceros, a todos nos gustaría ver a Hande y Kerem juntos de nuevo. Su química es inigualable y su historia de amor tiene todos los ingredientes para un final feliz. Pero, ¿será solo una ilusión superíndice 3N? ¿O realmente el amor renaciendo en secreto? Solo el tiempo lo dirá. Pero ese ayul del chisme en la historia de Hande y Kerem nos lleva a reflexionar sobre el poder de las series turcas para crear conexiones y romances en la vida real. Y es que no son la única pareja que ha surgido en medio de un rodaje. Vamos a ver algunos ejemplos algunas historias de amor que nacieron entre CEU, maras y focos. Un caso emblemático es el de Berbuzar Korel y Alit Ergenu Párrafo, los protagonistas de Binbir Gece. Esta serie, un drama romántico intenso y apasionante, fue un con diéresis copyright sito arrollador en todo el mundo. Cuenta la historia de Sherazat, una arquitecta viuda que necesita desesperadamente dinero para tratar la leucemia de su hijo. Onur, su jefe, le ofrece el dinero a cambio de una noche juntos. Humillada y desesperada, Sherazat acepta, pero después copyright se arrepiente.
A partir de ahí se desarrolla una relación superíndice 3n compleja y llena de obstáculos, marcada por el amor, el odio, el orgullo y el perdu superíndice 3n. Los actores principales son Berguzar Corel y Aliter Genu Párrafo, y la serie pertenece al GEU Copyright Nero de drama romántico. La química entre Berguzar y Alit era innegable, pero hubo un problema, ambos estaban casados. Sin embargo, la pasión superíndice 3n en la pantalla fue tan fuerte que terminaron enamorándose en la vida real. Dejaron a sus respectivas parejas y se casaron, formando una de las parejas su superíndice 3 lidas y queridas del mundo del espectáculo turco. Tienen hijos y siguen tan enamorados como el primer dúo. Su historia es un ejemplo de CEU superíndice 3 el amor puede surgir en los lugares inesperados, incluso en medio de un rodaje lleno de presiones y exigencias. Otro ejemplo, aunque con un final menos feliz, es el de Fariye Ebsen y Burak Párrafo y Bit, los protagonistas de U con diéresis al Q. Esta serie, un drama de U con diéresis copyright poca basado en una novela clásica turca, cuenta la historia de Feride, una joven U copyright fana que es enviada a un internado. Ayu conoce a Kamran, su primo, de quien se enamora perdidamente. Sin embargo, su amor es lleno de obstáculos y secretos, y deben luchar contra las convenciones sociales y las intrigas familiares para poder estar juntos. Los actores principales son Fariye Ebsen y Burak Párrafo y Bit, y la serie pertenece al GEU Copyright Nero de drama de U con diéresis copyright poca. Fariye y Burak se enamoraron durante la grabación superíndice 3n de la serie y se casaron en una boda de ensueño más menos o. Son considerados una de las parejas guapas y exitosas de Turquía, y tienen un hijo. Aunque su relación superíndice 3n ha tenido algunos altibajos, siguen juntos y felices, demostrando que el amor puede superar los obstáculos. Sin embargo, en este caso, los rumores apuntan a que la intensidad de sus personalidades y las exigencias de sus carreras profesionales han generado tensiones en la relación superíndice 3n. Esto no quiere decir que no se quieran, pero su que es una muestra de que la vida en pareja, incluso cuando se comienza con un romance de telenovela, tiene sus desafíos. Por supuesto, no todos los romances que surgen en las series turcas terminan en boda. Muchos se quedan en simples romances pasajeros, otros terminan en amistad y otros, lamentablemente, en enemistad. Pero lo que es innegable es que las series turcas tienen un poder especial para crear conexiones entre los actores. La convivencia diaria, las largas jornadas de grabación superíndice 3n, la necesidad de confiar en el otro para dar vida a los personajes. Todo esto crea un ambiente propicio para que surjan sentimientos. Y es que al final, los actores son personas como nosotros, con sus emociones, sus deseos y sus necesidades. Y cuando se encuentran con alguien con quien tienen una química especial, es difícil resistirse a la atracción superíndice 3n. Además, la presión superíndice 3n mediática y la idealización superíndice 3n de los fans pueden influir en las decisiones que toman. A veces se sienten obligados a corresponder a las expectativas del público y a vivir una historia de amor de cuento de hadas. Otras veces se dan cuenta de que lo que sienten en la pantalla no es lo mismo que lo que sienten en la vida real. En el caso de Hande y Kerem, es difícil saber qué copyright estuvo pasando realmente. Puede que simplemente sean amigos que se apoyan mutuamente, puede que tu copyright en explorando la posibilidad de retomar su relación superíndice 3n, o puede que todo sea una estrategia de marketing para mantener su relevancia mediática. Lo que es cierto es que su historia sigue generando interu copyright y especulación superíndice 3n, y que muchos fans siguen más menos ando con verlos juntos de nuevo. Ahora, quiero hablarles de otra serie que ha generado mucho revuelo por la química entre sus protagonistas, aunque en este caso, los rumores de romance no han sido confirmados. Se trata de Yargı, un drama judicial que ha cautivado al público por su trama inteligente y sus personajes complejos. La serie cuenta la historia de Ilgaz, un fiscal recto y justiciero, y Ceylin, una abogada audaz y apasionada. Sus caminos se cruzan cuando deben investigar un asesinato que involucra a sus respectivas familias. A medida que trabajan juntos, descubren secretos oscuros y se ven obligados a cuestionar sus propios valores y creencias. Los actores principales son Kaan Urgankoğlu y Pınar Deniz, y la serie pertenece al GEU Copyright Nero de drama judicial. La química entre Kaan y Pınar es innegable y muchos fans han especulado sobre la posibilidad de que exista algo allá de la amistad. Sin embargo, ambos han negado los rumores y han afirmado que solo son buenos amigos y colegas.
Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y la verdad es que la complicidad que demuestran en la pantalla es difícil de fingir. Puede que en el futuro nos sorprendan con una noticia inesperada, o puede que simplemente sigan siendo amigos. El tiempo lo dirá. Y hablando de series que generan pasiones, no podemos dejar de mencionar a Aik Memnu, un clásico de la televisión superíndice 3N turca que sigue siendo recordado y admirado aún más menos os después copyright ese de su estreno. Esta serie, un drama romántico y trágico, cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un hombre rico y viudo mucho mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el sobrino de Adnan, y ambos se embarcan en una relación superíndice 3N prohibida que tendrá consecuencias devastadoras. Los actores principales son Beren Saat, Banu Párrafo Tatltui y Selu Párrafo KY Untem, y la serie pertenece al GEU Copyright Nero de drama romántico. Aunque no hubo un romance real entre los protagonistas de Aik Memnu, la química en la pantalla era tan intensa que muchos fans creyeron que algo se estaba pasando. Beren y Banu Párrafo interpretaron sus papeles de forma magistral, transmitiendo toda la pasión superíndice 3N y el tormento de su amor prohibido. Su actuación superíndice 3N fue tan convincente que lograron que el público se identificara con sus personajes y sufriera con ellos. Y es que al final, el talento actoral es fundamental para crear una conexión superíndice 3N creíble entre los personajes, incluso cuando no hay un romance real de por medio. En resumen, las series turcas tienen un poder especial para crear romances en la vida real, pero también copyright N para generar especulación superíndice 3N y fantasías en los fans. La química entre los actores, la presión superíndice 3N mediática y la idealización superíndice 3N del público son factores que influyen en las decisiones que toman. A veces el amor surge de forma natural y se convierte en una historia de con diéresis copyright cito. Otras veces se queda en un simple romance pasajero o en una amistad. Y otras veces genera drama y decepción superíndice 3N. Pero lo que es innegable es que las series turcas nos siguen fascinando y entreteniendo, y que siempre estaremos atentos a los romances que surgen entre Ceu, Maras y Focos. Y en cuanto a Hande y Kerem, solo el tiempo dirá si su amor renace en secreto o si simplemente seguirá siendo una linda historia del pasado. Y hasta aquí llegamos por hoy, mis queridos amantes de las telenovelas turcas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismes, romances y reflexiones sobre el mundo del drama turco. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué copyright opinan sobre la posible reconciliación superíndice 3N de Hande y Kerem? ¿Les son sus parejas favoritas de las series turcas? Du copyright genme saber sus opiniones. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Prometo que siempre les traeremos lo mejor del mundo turco. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino, incluso en el mundo de las series turcas. Besos.